escucha bien? ¿Sí se escucha bien, Roberto? Roberto Avilán. Ok. Cristian, indícame si se escucha bien, por favor. Se escucha perfecto. Parece que... de acuerdo, sí, es que percibí que por un momento se quedó pegada. Ok. Entonces tenemos el tema de la investigación y la pregunta que se planteó anteriormente. Ahora, en ese mismo orden de ideas, tenemos la aplicación de métodos y protocolos para el seguimiento, control y análisis. Recordemos que hay que investigar sobre esto. Entonces, en esa aplicación de métodos y protocolos, yo necesito revisar, por ejemplo, cuáles son las características para yo tomar la talla de pie. Es con una cinta métrica, es poner la persona en la cabeza. La forma en la cabeza tiene un protocolo de Armstrong bien preciso que se usa para determinar la estatura, el peso, y en la ejecución matemática de dividir estos números, yo saco el índice de masa corporal. Yo necesito saber cuál va a ser el tratamiento para hablar de un protocolo para aplicar una prueba. ¿Sobre qué? Sobre las condiciones del corazón, ese aspecto cardíaco que va a ser el primer termómetro de cómo incide el ejercicio. Del aspecto muscular, la resistencia muscular, la fuerza muscular, la potencia muscular en su proceso. La capacidad aeróbica que se determina a través del volumen de oxígeno a nivel pulmonar y su importancia indiscutible para la mejora de las personas. A razón de estos métodos y protocolos que se tienen que revisar, yo necesito establecer cómo voy a hacer ese abordaje. Para, por ejemplo, una toma del pulso, uso un dedo, 2 dedos, 4 dedos, no hay problema, puedes usar los 4 dedos, puedes usar 3 dedos, 2 dedos, no debes usar el pulgar. Hay una condición de vascularización mucho más amplia en el dedo pulgar que arroja un dato diferente a cómo son realmente las pulsaciones. Solamente va a ser en el canal radial. Acá, ¿dónde va a ser? Yo necesito que cada uno de ustedes comprenda que los métodos y los protocolos para esto no son algo tan a la ligera y no puede ser todas las personas que vayan a hacerlo. Por lo general debería ser 1, 2 o 3 personas las que desarrollan el protocolo, aplican y compilan esos datos, motivado a que el factor de error humano puede incrementarse. Entonces yo percibí que él tenía 98 latidos por minuto y alguno de ustedes percibió que tenía 102, otra persona percibió que tenía 110. Entonces, en ese ejercicio se necesita conocer esos métodos y protocolos para hacer el seguimiento y control de algún test, de alguna prueba de aptitud física, y que por supuesto va de las manos con lo que ustedes van a ir construyendo diariamente como entrenador personalizado. Conocer las condiciones morfofuncionales del hombre y la mujer. Pongo el caso de la maravillosa máquina de la mujer que por condiciones naturales tiene una ubicación precisa de la adiposidad de manera natural por los cambios hormonales y por su condición de mujer, de reproducirse. Entonces, cuando yo entiendo y conozco que hay unos segmentos donde se agrupa de mayor proporción el porcentaje de grasa, a diferencia del hombre, el hombre
es la marca negra, la mujer es la marca rosa, sobre trabajos de los miembros inferiores, acostado boca abajo, boca arriba, con ligas, con pesas, en el agua, en planos inclinados, con algún tipo de resistencia aeróbica de clase. Hay muchas formas. Sin embargo, necesito saber cuáles son los ejercicios. Y ahí viene algo bien interesante, porque el trabajo de ligas, que es muy bueno y tiene todas sus bondades, tiene una particularidad que no nos permite a nosotros medir esa intensidad y condición de lo que se está dosificando. Hay ligas azules y son fuertes, y las moradas son más fuertes, y las naranjas son menos fuertes. Perfecto, eso tiene una característica. Pero uno de los primeros termómetros que nos va a decir esa incidencia de la intensidad del ejercicio es el corazón. Y necesito establecer métodos y protocolos precisos para saber cómo lo voy a hacer. Podemos revisar incluso tablas referenciales de tantas. Esta es la escala de Borg, que establece de muy suave a muy duro, en una escala del 1 al 10, y que pudiesen tener el manejo de la información. Cuando yo le digo, mira, tengo tantas pulsaciones, que es mi frecuencia cardíaca aproximada, y es un dato relativo, porque hay que ver el género, la edad, si hay alguna condición de salud que afecte o no esta actividad. Pero necesitamos tener patrones referentes. Sin ellos, difícilmente voy a saber qué tan efectivo estoy haciendo mi trabajo. Ahora, en ese seguimiento, control y análisis, yo necesito hablar sobre los tipos de evaluación. Hay telemétrico, con aparatos. A verte a correr y yo te estoy monitoreando aquí con un GPS, que hay muchos, con un dispositivo electrónico, con apps, que hay infinidades, ergométrico, químico, biomecánico, gaseoso, histoquímico, entre otros. ¿Cuál nos interesa a nosotros trabajar? Un tipo de evaluación físico, un tipo de evaluación motor. Ahora, ¿voy a medir o voy a característica de algún patrón? Voy a medir la fuerza que tiene Stanley en miembros inferiores y le pongo 200 kilos de peso en miembros inferiores para hacer un movimiento. Perfecto. Stanley, ¿te fuiste? Parece que se le cayó la conexión. Hola. Sí, se le fue la conexión. Mientras el profe entra, ¿tienen alguna pregunta que podamos hacerle apenas ingrese? Por aquí tengo a Catherine Mozo, que ya tengo su pregunta aquí que formuló. No sé si hasta ahora tienen alguna duda. Sí, se corta el audio, tienes razón. Se corta el audio. Si alguno de ustedes tiene una duda, levante la mano para poder nosotros ir avanzando en cuanto a las preguntas. A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Estás ahí, Stanley? Aquí estamos nuevamente. Ok, se cayó la conexión. Sí. Ok, bueno, seguimos entonces. Sí. Necesito hacer una diferencia entre medir y evaluar. Y yo necesito medir cuál es la fuerza, pero necesito después evaluar qué tan bueno
y de calidad es esto. Por supuesto, hay de manera muy general métodos directos e indirectos. Hablando de métodos directos, es una atención directa, una intervención directa sobre el sujeto, sobre la persona, que es lo que ustedes van a ir visualizando sobre estos procesos. ¿Qué voy a hacer? No, yo hago métodos indirectos. ¿Cómo? Tiene otra connotación. Ustedes van a hacer métodos directos, van a ser aplicadores principales. Tengo un equipo, yo trabajo con Stanley es el que toma la muestra y me las da, perfecto. A razón de los protocolos manuales y electrónicos, hablaba en estos días sobre esto y yo creo que la condición de los manuales, la condición de la aplicación sobre estos protocolos de corte manual son lo principal. Si bien es necesario tenerlo digitalizado, una proyección en el tiempo para hacer una estadística o una gráfica, y si yo le muestro una gráfica a la persona de cómo va subiendo o cómo va bajando, la persona se va a sentir muy bien y mucho mejor. Sobre aspectos fisiológicos, sistemas bioenergéticos y de transición, de cualidades físicas. Esos son los tipos de evaluación que vamos a estar revisando. Tengo para hacer una toma de lactato, excelente. Tengo un medidor de cortisol a través de la saliva, perfecto. Tengo un analizador de gases que me va a permitir identificar diferentes patrones bioquímicos del cuerpo en segundos, que principalmente se ven en los deportivos. Bienvenidos. Todo es importante, pero necesitan identificar con qué estructura se van a casar. Y esto los va a ayudar en ese aporte investigativo para ustedes, para el crecimiento de su marca personal, de su marca profesional, de ustedes como entrenadores personales. El lugar de campo, de laboratorio, la mayoría sería de campo. Yo tengo un atleta, tengo la posibilidad de que hagan trabajos de laboratorio, perfecto, pero creo que por las características de la población que nos visita y participa en este espacio, son de campo. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿En qué momento lo hago? No todo tienen que ser las clases, necesito un momento para controlar eso. Y entonces viene otra pregunta: ¿con qué periodicidad yo voy a evaluar? ¿Con qué intención voy a evaluar? Y entonces, entre medir o evaluar, yo necesito saber las condiciones del entorno que hay. ¿Será que me permiten en el gimnasio un espacio? ¿Será que lo puedo hacer al aire libre acondicionando un área? Perfecto. Tengo que informar al participante. Mire, Stanley, el día martes tenemos una evaluación funcional de las piernas, de los brazos, de la capacidad aeróbica, de condiciones morfológicas, para ver el índice de masa corporal. Perfecto. Conseguí un sponsor para que me haga las mediciones del porcentaje de grasa, bien sea con la pinza o bien sea electrónico, que esto tiene mucho tiempo también y tiene su margen de error, pero esto hay que conocerlo. Empiezo a establecer enlaces, conexiones, con qué instrumentos y equipo cuento. Tengo que hacer prácticamente un inventario de todo lo que voy a hacer. Y esa temporalidad que señalaba va en dependencia de si yo la capacidad aeróbica la desarrollo en 3, 4 semanas. Y no tengo una respuesta tan... Y así progresivamente para saber si la teoría se compagina con la realidad. Y si es así, usted está haciendo bien su trabajo.
Y el profe tiene su conexión muy mala, muy deficiente. Y vamos bien. Bueno, ahí llegó. Aquí estoy nuevamente. Ok. Entonces, esa temporalidad me va a decir a mí con qué frecuencia voy a evaluar y medir. Y a las personas en un gimnasio, al aire libre, al que le presta el servicio, ¿a quién no le gusta que lo atienda un médico? Por ejemplo, a las personas de tercera edad les gusta que le tomen la atención, les gusta, o sea, hay mil cosas que se pueden construir. Hace años trabajamos con un protocolo para personas sedentarias, personas de diferentes edades. La condición es que fueran sedentarios. Entonces hacíamos medición de la presión arterial, hacíamos despistaje de la condición de azúcar en Otra vez se cayó. ¿Sí? Así el acondicionamiento es establecer un patrón, un protocolo para este tipo de evaluación. Otra vez. Nuevamente, sigo. De ahí debo identificar, y pongo esto solamente referencial, los mecanismos de las diferentes capacidades condicionales: fuerza, velocidad, resistencia, porque necesito conocer a profundidad qué voy a hacer. Si usted tiene claro qué va a hacer, oriente su atención sobre estos procesos, que son, por ejemplo, para el caso de la fuerza, voy a revisar el componente estructural de los músculos, entonces voy a hablar sobre la hipertrofia, un aumento bárbaro de esa musculatura. Voy a hablar sobre el tipo de fibra muscular. Voy a hablar sobre el proceso más pequeño o uno de los más pequeños del músculo. Entonces, eso tiene un trabajo amplio y de estiramiento, porque si yo no hago un trabajo de flexibilidad, posiblemente el músculo no tenga una oxigenación, un alargamiento importante. Por eso es cuando vemos que hay aspectos que se contradicen para el desarrollo de la hipertrofia, en este caso de la musculatura en grande importante de la flexibilidad. No obstante, esto tiene un choque, porque para el fisicoculturismo es comprensible, pero para la gimnasia no. En la gimnasia ves a un hombre, sobre todo para la gimnasia artística masculina, valga la redundancia, a una persona muy fuerte, con un tipo de fuerza muy específico y un nivel de flexibilidad propio de la especialidad. Entonces sí se puede trabajar. Ahí necesitamos ver cómo es ese reclutamiento a nivel del sistema nervioso central, de la sincronización y de la coordinación interna, sobre la cantidad de cargas, las tensiones y de cómo esa cadena del movimiento va a permitir una armonía corporal. Solo estamos hablando de fuerza. El tema del estiramiento. Ok, ese estiramiento tiene que ver con una resistencia miotática. Estamos hablando de procesos biofisiológicos. ¿Para qué? Para yo poder desarrollar sobre el tema de la fuerza el trabajo pliométrico, por ejemplo. Y si hablo de la elasticidad, tengo test, tengo pruebas, el squat jump, etcétera, etcétera, que son para ese análisis, sobre todo desde el punto de vista biomecánico. Atendiendo a esto, vemos
test de diferentes dimensiones, test que nos van a permitir identificar esto. Aquí vemos varios, vamos a ver varios, pero esto no es lo exclusivo. Si mientras usted no caracterice su actividad, difícilmente va a poder darle salida eficiente a esto. ¿Por qué hablo de una manera tan estricta? Porque mientras no sea así, vamos a seguir siendo parte de un entorno donde la competencia que haga algo diferente, una sola cosa, va a estar delante de nosotros. Ahora, este test y aspectos que cubren esta característica del Eurofit tiene una condición que habla sobre las dimensiones de la resistencia cardiorrespiratoria con un test que se llama Kurnavet y le dan una ponderación. Vemos la fuerza propia, estática o dinámica, con un dinamómetro o saltos horizontales, resistencia muscular, velocidad, flexibilidad. Esto da un balance general de la condición de una persona con la cual podemos empezar a trabajar, tanto para la actividad física, el ejercicio deporte, porque bajo las condiciones de aislamiento y reducción de los tiempos de ejercicio, la memoria muscular va a recordar que hay que moverse, va a ser eficiente con todo esto, el organismo va a adecuarse, pero hay que atender a esos principios del entrenamiento para poder después desarrollar un test, para poder después aplicar un test, y debo investigar ya directo, que por casualidad lo hay, lo buscas en YouTube y sale cómo se aplica, cómo se desarrolla. Perfecto. Usted debe practicarlo, establecerlo para tener un patrón de referencia con sus usuarios. Sin hacer mucho énfasis, para no establecer un parámetro uniforme de lo que son los test, vamos a hablar de manera general sobre estos test. Si hay alguna inquietud, por supuesto, las desarrollamos como pregunta. Pero ¿qué necesito? Que identifiquen cómo van ustedes a trabajar un test, estableciendo un protocolo de atención, una estructura de compilar la información, cuántas repeticiones hizo, cuántos saltos hizo, cuánto tiempo desarrolló. Necesito practicarlo para poder posteriormente impartirlo. Entonces, por ejemplo, que tiene que ver con una ejecución desde una posición parado y hacer sentadillas, se agacha y se levanta, hace una flexión de caderas, de rodillas, de tobillo, muchas veces por una frecuencia, por un tiempo. Esto va a dar una fórmula y va a dar un resultado. Qué fácil. Todo en su casa debe tener algo así. Se pueden apoyar en el mesón de la cocina, en una caja, en un mueble, en una silla. Perfecto. Los invito a que puedan desarrollar esto más adelante, ustedes mismos, y cómo aplica, y ver su condición física para poder posteriormente dar una instrucción a un usuario, porque difícilmente se puede aplicar algo que no se ha hecho, que no se conoce y que no se ha vivenciado. Test de Lian, muy similar, y tiene una corresponsabilidad sobre el movimiento de miembros inferiores. Este test, por supuesto, tiene una connotación para conocer esa respuesta de reacción de la persona. Test de lactato o curvas de lactato, para los que tienen dispositivos lactímetros, fácilmente, a razón de la disciplina deportiva, puedan establecer los protocolos para buscar las exigencias de manera progresiva en natación, en pista, en bicicleta o en cualquier otra actividad, ya sea de algún fitness de combate o algún deporte de riesgo controlado,
Yo hago las exigencias y hago mis mediciones de lactato. Pero entonces debo saber qué es el lactato, qué dato me aporta el lactato y cómo utilizo el lactímetro, el lactato, para yo conocer una intensidad del ejercicio. Test de velocidad progresiva de Cournavette o test con un metrónomo que se puede descargar en los teléfonos. Te van a dar una frecuencia para tú hacer un ejercicio en una frecuencia, en una repetición, en un espacio de 20 metros. Y te mueves, y te mueves, y te mueves para conocer hasta la fatiga cómo es tu velocidad y capacidad aeróbica. Otro test de Harvard, con un banco muy sencillo, pudiésemos revisar cómo es esa incidencia de la frecuencia cardíaca, y es un test muy fácil, muy extraordinario, que va a permitir conocer cómo es esa respuesta del corazón ante el ejercicio. Entonces, la mayoría de los test, un cuadro con unos datos, con unos números. Ese cuadro de datos, de números, viene a ser el referente. O sea, yo hice 10. ¿Qué es ese 10? Entonces, a razón de estas tablas, que son tablas estandarizadas, va a decir, mira, 10 es muy bajo, muy deficiente, muy malo, de acuerdo a lo establecido por el autor. Entonces, estos parámetros fisiológicos que están súper estudiados van a decir, bueno, yo utilizo el test de Harvard, se aplica de esta manera y vamos a ver cómo está la persona. Aquí me dice, en relación a ese cuadro, a ese baremo, si es de 55 está malo, si está por encima de 90 está muy bien, está excelente. Test de velocidad progresiva, el de Conconi, también muy interesante y muy fácil para poder conocer esas condiciones de la frecuencia de un sujeto de manera lineal. Test anaeróbicos. Hay otra cantidad de test, por eso es que necesitamos identificar si nuestra actividad es aeróbica, es anaeróbica, es lactácida, es alactácida. Primero. Segundo, voy a poner un test de esfuerzo máximo súper terrible a una persona que está empezando. No, yo necesito empezar con este tipo de pruebas básicas, elementales, para poder incorporar a la persona en la actividad física. Y no es en la primera semana precisamente, tiene que ser seguidamente a la segunda o tercera semana, en dependencia de la frecuencia de ejercicio físico, para que el organismo ya haya asimilado una actividad, ya haya asimilado un movimiento. Test anaeróbico de burpee, sencillo. Empiezo con una posición inicial, hago una extensión de caderas, vuelvo a la posición inicial y me levanto. Esto, a razón de su baremo, tiene una cantidad que me indica si está bien, si no está bien. Entonces, tengo que hacer bien el ejercicio, me va a decir cuál es mi condición de respuesta anaeróbica en esa condición de tiempo, y vamos a conocer cómo está la persona. Test de Lemon, otro test que va a permitir darle una respuesta que por lo general se hace al aire libre, en una pista, en un campo. No lo tengo cerca, lo hago en la calle. Ahora, estos test lo puedo hacer para mujeres, sí. Lo puedo hacer para los hombres, sí. Lo puedo hacer para los adolescentes, sí. Lo puedo hacer para los niños, no. ¿Por qué a los niños no? Porque el niño necesita principalmente una estimulación del aspecto de las capacidades coordinativas. Mientras no se establezca un patrón de coordinación motora eficiente,
para lograr una coordinación general de acuerdo a su edad y a su etapa de desarrollo, difícilmente va a poder asimilar una actividad de cargas físicas, una actividad de preparación física. De ahí entender y conocer los periodos sensibles. Ahora, tengo los test, le hice el seguimiento, los apliqué, hago control sobre ellos. ¿Qué hago con los datos? ¿Qué es eso de los datos? Es la información que me va a dar cada aplicación de test en esa frecuencia y me va a dar mucho. Pero esa estadística es para la toma de decisiones sobre cómo está mejorando, cuánto disminuye, cómo se siente la persona y sobre todo, mucha atención con esto, sobre todo ser autocríticos nosotros de nuestro trabajo, porque si la persona no está bien, no está respondiendo bien, no está siendo eficiente, primero, como un elemento ético, es revisar qué estoy haciendo yo. Porque por lo general digo, estás mal, estás muy flojo, no tienes fuerza, no, dale duro. Y pienso que es la persona. Yo tengo que cuestionar y revisar, que eso por lo generalmente no se hace, primero. Segundo, deberías trabajar en equipo con una persona, o dos personas, o tres personas, hacer llaves de equipos para hacer autoevaluaciones, coevaluaciones, heteroevaluaciones, que podamos revisar el proceso entre varios y me digan, Stanley, aplicaste bien la prueba, Stanley, no aplicaste bien la prueba, ¿cómo lo estamos haciendo? Porque en la medida que esto es una debilidad del sector, esto es una debilidad de la estructura de la actividad física, no hay suficientes gerentes deportivos en estas instancias que supervisen, acompañen, guíen y orienten todo este proceso en un gimnasio, en un club, y que puedan decirle a los entrenadores de la sala de musculación cómo hacer este trabajo, cómo conectarse mucho mejor con los usuarios a través de este tipo de actividades en las clases grupales, en las actividades deportivas. Tuve la oportunidad de ser gerente de deporte en varios clubes deportivos y teníamos una estructura de trabajo extraordinaria. Y entonces para el que hacía actividad física, un beneficio total. Para el que hacía actividad deportiva, también satisfacción total. Entonces, el análisis de datos me va a permitir decir, primero, cómo estoy haciendo mi trabajo. Segundo, hacia dónde debo posicionar cada una de las actividades, hacia dónde debo mover esa brújula para dar respuesta de calidad al trabajo como entrenador personal. Más nada. Ahora, en el tiempo que venimos desarrollando esto y con las condiciones internacionales, los tipos de rutinas de ejercicio son muy variados, hay muchas cosas que hay que conocer, la postura general, los principios de entrenamiento, una condición sobre cuáles son los objetivos y sobre todo conocer que hay elementos que afectan esto. Y yo lo hablaba cuando mencionaba los principios del entrenamiento, donde el principio de continuidad se rompió, no hay continuidad por muchas cosas, por la reducción y cierre de gimnasios, por la reducción y cierre de espacios públicos al aire libre, áreas verdes, piscinas, centros de entrenamiento, centros de alto rendimiento, como los CAR, etcétera, y entre otros. De ahí que
consideré establecer los tipos y rutinas de ejercicio bajo estos parámetros. La propiocepción, y de la propiocepción específicamente el entrenamiento propioceptivo. Una actividad que se puede desarrollar de manera fácil, eficiente y que va a dar respuesta a esa estructura interna de la musculatura, porque no es solamente el bíceps braquial, el bíceps femoral, son los músculos internos, los más pegaditos al hueso, son los músculos que me dan la estabilidad, es el manejo de lesiones, el entrenamiento de los músculos respiratorios. Esto como un elemento no novedoso, pero por lo general nosotros no hacemos una estimulación de los ejercicios de los músculos inspiratorios y expiratorios, que tiene que ver con acciones que enlazan la condición hipóxica, que enlazan la hiperventilación, que enlazan el movimiento de esa caja torácica y los músculos intercostales. Y por último, en esta estructura de los tipos y rutinas de ejercicio, la comprensión que la realidad nos plantea es trabajar sobre la capacidad aeróbica, es trabajar sobre la coordinación general y la flexibilidad. Sin estos parámetros difícilmente podré asumir algo que se llame fuerza, que es súper importante. Velocidad en el caso de los deportes, pero necesito tener una buena base de la capacidad aeróbica, necesito tener una buena base de la coordinación general, porque cuando voy a hacer un baile grupal necesito estar coordinado. Cuando voy a hacer una actividad con un movimiento rápido necesito estar coordinado. Y necesito hacer un trabajo de flexibilidad pausado, relajado, consciente. De ahí comprender que la propiocepción y el entrenamiento propioceptivo tiene una característica de una data bastante de atrás, antigua, y que por supuesto tiene que ver con ese proceso neuromuscular, que tiene que ver la propiocepción en el conocer cómo está el cuerpo con relación al entorno, cómo está el cuerpo con relación al equilibrio o la pérdida de equilibrio, y cómo se compensa eso por un sistema nervioso que en las vías aferentes y eferentes da una respuesta. Y que esto no es solamente que el sistema sensoriomotor, que se estimula desde la educación física. Por eso hablábamos que la memoria muscular no es algo que está, que no está, que bueno, yo nunca hice ejercicio y bueno, ¿será que me aparece la memoria muscular? No, eso está genéticamente, y si fue estimulado mucho más. Entonces, la propiocepción incorpora todos los componentes de ese organismo para buscar la estabilidad de esa corporeidad con mecanorreceptores. Entonces, ¿cómo funciona ese sistema vestibular? ¿Cómo funciona ese sistema visual? Pudiesen hacer una prueba con hacer un ejercicio de estabilidad y equilibrio estático, poniéndose de pie, levantando una pierna, cerrando los ojos. Inmediatamente posiblemente sientan que pierden la estabilidad. Entonces, como mecanorreceptores auditivos, visuales y en las articulaciones, hay que hacer una revisión de ese entrenamiento propioceptivo, que no es buscar el trabajo con BOSU, ligas o cualquier cantidad de implementos que ayuden a la inestabilidad para el trabajo del core, para el trabajo de la zona central del cuerpo, y lo hago y ya, y lo repito y ya. Tengo que ser
un trabajo consciente, porque lo que venimos desarrollando es que sea consciente, que usted sepa por qué lo hace, cómo lo hace y de dónde viene ese estímulo y hasta qué punto va a estimularlo. ¿Cuánto tiempo tiene que estimularlo? ¿Cuántas veces debo trabajarlo? Entonces ese sistema sensoriomotor es fundamental. El entrenamiento de los músculos respiratorios e inspiratorios, necesito conocer la estructura anatómica, necesito saber cómo se desarrolla esto. Y hay estudios muy interesantes de este destacado fisiólogo López Chicharro, con publicaciones permanentes de todo esto. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Y si conozco a una persona que trabaje, que sea fisioterapeuta también, porque hay un conocimiento específico de todo esto. Entonces, ¿cómo yo creo alianzas para estimular todo esto? ¿Por qué yo sugiero, por qué yo refiero el entrenamiento de los músculos respiratorios? Por la condición de aislamiento, por la importancia de la condición respiratoria. Aunado a esto, ¿qué nos dice el mundo? ¿Qué nos dice la sociedad? ¿Qué nos dice la estadística? ¿Qué nos dice una sociedad que demanda de un entrenador personalizado que conozca mis necesidades? Por una estadística que me dice que la inactividad es la cuarta causa de muerte en el mundo, que la inactividad, el sedentarismo aumenta los riesgos de sufrir enfermedades crónicas. Entonces, la hipertensión arterial tiene que ver con la condición cardíaca, que tiene que ver con la inactividad. Ese mismo sedentarismo, por supuesto, reduce esta capacidad. El sobrepeso también. Entonces, el entrenamiento de estos músculos respiratorios es algo muy interesante que se necesita trabajar, desarrollar y caracterizar en este lado del continente. Por último, haciendo esa comprensión de la capacidad aeróbica, de la coordinación general, de la flexibilidad, la fuerza, velocidad, quiero preguntar algo. ¿Se escucha bien? Para ver, Edwin, Cristian, ¿se escucha bien? Francisco Peroso, ¿se escucha bien? Se escucha bien, pero a veces tienen cortes, tienen interferencia. Ok, gracias. Voy a hablar de esta comprensión de procesos, empezando por los niños que están en las casas y que no tienen cómo salir, y si salen son expuestos a esto. Entonces, las fases sensibles, los periodos sensibles deben ser entrenados, deben ser trabajados, deben ser estimulados. Lastimosamente no todos tienen un entrenador, un profesor de educación física o alguien, y este es un sector que demanda que si yo me organizo y establezco una rutina de ejercicios físicos como entrenador personal para niños, por grupos de edades, posiblemente voy a tener un público que demande mis videos por YouTube y posiblemente salga un patrocinante. Y es un ingreso económico importante también, porque esta profesionalización es para buscar una satisfacción de todo punto de vista. Entonces, esas fases sensibles me dicen a mí qué tanto debo yo trabajar, estimular y desde cuándo algunas cosas. Ya con las personas grandes, las personas que están desarrolladas, los adolescentes de cierta edad, ya en su desarrollo final, vemos como la fuerza tiene incidencia, la velocidad, la resistencia, el equilibrio y la coordinación. Entonces, vengo señalando un aspecto propioceptivo que tiene que ver con esto.
venimos hablando de la capacidad aeróbica, que tiene que ver con la resistencia. Y entonces, ¿cómo fluye cada uno de estos procesos? Esto lo pudiesen comparar con lo que establece la tabla de Volkov y no van a ver una actividad que se cruce. Entonces, yo no necesito que una actividad física deportiva en la preparación física esté mal encaminada. Yo no puedo pensar que voy a tener una persona para trabajar primero la fuerza y después la coordinación. Eso no existe. Por eso aquí dice coordinación general y después viene la fuerza. Y puede ser cuestionable, pero estamos hablando de una condición que actualmente nos atiende. Como factores negativos, la fuerza y la coordinación. Y es discutible para el caso de la gimnasia, cuando haces el potro con arzón, que necesitas un nivel de coordinación neuromuscular elevado. Pero no estamos hablando del deporte de rendimiento, estamos hablando de cómo el entrenador personal va a conocer esto para poder dar y dosificar un ejercicio físico. De ahí ver cómo esa evolución de las cualidades tienen una trascendencia en el tiempo, sobre velocidad, fuerza, resistencia, sobre las edades y sus incrementos porcentuales. Ya para ir concluyendo esta parte, veamos que en el módulo 1 revisamos el contexto, ese mundo globalizado, los grupos etarios, los factores de riesgo. Son los datos que nos están diciendo cómo vamos a abordar un mercado, por dónde debo empezar. Y desconozco estos procesos, posiblemente no tenga tanto alcance para las necesidades y respuestas de mi comunidad, de mi localidad, del lugar donde vaya a trabajar. Un segundo módulo que tiene que revisar la organización y la planificación como aspecto base. Necesito escribir, necesito cargar mi carpeta, necesito tener digitalizadas las cosas, necesito conocer las fuentes energéticas, necesito conocer y caracterizar la actividad que doy en un nivel más profundo para poder diseñar la preparación física. ¿En qué horario? ¿En qué condición de ciudad? Necesito tomar la temperatura, hacer una toma de ese termómetro de cómo se sienten las personas, cuál es el nivel de satisfacción, de las condiciones de fatiga, de esa característica del sobreentrenamiento que es súper peligroso. Y después cómo visualizo, programo, diseño, qué quiero hacer. Por último, en este módulo, las progresiones para la integración del ejercicio. Cómo voy a ir incorporando y haciendo una dosificación eficiente de cargas. El seguimiento, control y análisis de datos, porque debo tener un protocolo para aplicar un test. Con qué temporalidad voy a desarrollarlo y cuál es esa decodificación de los datos para la toma de decisiones. Y las rutinas de ejercicio, valorando una realidad que vamos a superar y que con el profesionalismo y la seriedad de ustedes va a poder llevarse a cabo todo esto. Porque en ese crecimiento de ustedes, en conocer cómo interactúan las fuerzas, en conocer cuáles son las condiciones de las personas, vamos a poder dar una atención muy clara de lo que se está desarrollando. De ahí visualizarnos en un proceso que hay que corregir. Necesitamos corregir. Ustedes necesitan hacer un balance, háganse esa matriz DOFA de la que hablamos para los usuarios, háganla ustedes, para ustedes. O sea,
¿Cómo me visualizo yo como personal training? Como entrenador personalizado, haciendo una preparación especial para una persona. Bueno, yo necesito revisar y corregir qué fortalezas, qué debilidades tengo. Necesito integrar elementos de los conversados, de los revisados acá, y tenemos el tiempo suficiente para enriquecer ese trabajo. Necesito observar cuáles son las mejores prácticas, qué dice el mundo, hacia dónde debemos hacer, y en esa ciclicidad de corregir, movernos para integrar y observar ese entorno, yo voy a poder avanzar como profesional y como lo he todo esto y que hoy están presentes acá. No para ser robots, no para ser robots de una demanda, de una exigencia, de una característica. De verdad que no es esto. Es para que ustedes en el poco tiempo, en el corto plazo, me puedan buscar en las redes, en los blogs, en el correo y me digan: profe, lo invito a mi actividad. Que ustedes puedan ser un profesional altamente calificado, más profesionalizado sobre cómo dosificar una carga, cómo entrenador personalizado voy a atender unas características personales y que en esa eficiencia tengo una cantidad de seguidores que desde el punto de vista económico y rentable va a ser una satisfacción, pero eso no es de un día para otro, eso es avanzando en esa construcción de ustedes como profesionales para este desarrollo de Venezuela, de Centroamérica, de Sudamérica, de Europa y de África. Sin más que decir, muchísimas gracias para este módulo de entrenamiento personalizado y dejar solamente a las autoridades agradecimientos por todo este espacio, por el apoyo para que siga creciendo esta profesión y seguir cultivando, aprendiendo y reaprendiendo cosas que la realidad nos va mostrando. Muchas gracias.